La humanidad siempre ha sentido el impulso de explorar, de ir más allá de la próxima colina, hacia el próximo horizonte, de adentrarse en las zonas inexploradas de nuestro mundo y mucho más allá. Parece natural que los intrépidos exploradores que se adentran por primera vez en reinos nuevos e inexplorados, ajenos a la civilización, se topen con cosas que nadie ha visto antes, con criaturas que aparentemente solo deberían habitar los confines de la imaginación. Muy a menudo estos aventureros no buscan especialmente lo totalmente extravagante, pero a veces lo raro consigue encontrarlos igualmente. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. En 1882, el explorador y naturalista Henry James Mackay, que por aquel entonces exploraba los vastos pasajes inexplorados de la costa entre Batemans Bay y Ulladulla, en Nueva Gales del Sur, hizo un curioso descubrimiento en Australia. Escribió que durante su viaje se había topado con una peculiar bestia con aspecto de hombre, cuya presencia había sido alertada por un repentino vuelo de pequeños pájaros procedentes de la maleza. Cuando Mackay miró a través de los árboles, afirmó haber visto algo diferente a todo lo que había visto antes. Él diría lo siguiente: cuando vi por primera vez al animal, estaba de pie, sobre sus patas traseras, parcialmente erguido, mirando a los pájaros que estaban sobre él en los arbustos, parpadeando y distorsionando su rostro y haciendo un ruido bajo como un parloteo. Estando por encima del animal, en una ligera elevación y distante de él, tuve una amplia oportunidad de observar su tamaño y apariencia general. Creo que si estuviera perfectamente erguido, mediría casi 1,5 metros de altura. No tenía cola y estaba cubierto de un larguísimo pelo negro, de color rojo sucio o tabaco, que seguía por su garganta y el pecho. Sus ojos, pequeños e inquietos, estaban parcialmente ocultos por el pelo enmarañado que le cubría la cabeza. La longitud de las patas delanteras o de los brazos parecía muy desproporcionada con respecto al resto del cuerpo, pero en todos los demás aspectos su constitución parecía bastante proporcionada. Probablemente, en conjunto, era una criatura de aspecto muy tosco y repulsivo, evidentemente poseedora de una fuerza prodigiosa. Una vez satisfecha mi curiosidad, arrojé una piedra al animal, que corrió inmediatamente, seguido por los pájaros, y desapareció en un barranco cercano. Mackay regresó a la civilización e intentó convencer al Museo Australiano de que organizara una búsqueda de la criatura, pero tuvo poco éxito y la mayoría se burlaron de él. Le ofrecieron una gran suma de dinero si conseguía traer a la criatura con vida, pero nunca lo consiguió. Puede que no estuviera loco, porque su avistamiento es uno de los primeros de lo que se conocería después como Yowie, la versión australiana del Bigfoot. De hecho, en los años posteriores al encuentro de Mackay, empezaron a sucederse los avistamientos de la extraña criatura en las mismas inmediaciones, hasta el día de hoy de hecho, y más tarde se lamentaría la decisión del museo de no dar seguimiento a nada de esto, escribiendo lo siguiente: la posición adoptada por el conservador del museo es absolutamente insostenible. Hay simios autóctonos en esta colonia. Se han visto con frecuencia en las montañas Budawa, las montañas Jingera y en las montañas Abercrombie, Batemans Bay y Mount Macdonald. También en la carretera Guy Fawkes. De hecho, los aborígenes de esta colonia conocían a los simios y les temían, mucho antes de que se fundara un museo en Australia o de que un hombre blanco cruzara el Murray. De hecho, una de estas criaturas fue capturada y asesinada cerca de Braidwood, según recuerdan las personas que aún viven ahí. Independientemente de lo que Mackay viera o no viera, no se puede negar que el Yowie es uno de los críptidos más conocidos de Australia, y el suyo sigue siendo un relato histórico notable. En el siglo XX tenemos muchos supuestos relatos de la región de América del Sur, que en ese momento tenía vastas extensiones de desierto en gran parte inexplorado, casi impenetrable, que bien podría haber sido la superficie de algún mundo extraterrestre. Uno de los primeros exploradores de América del Sur que escribió sobre posibles dinosaurios vivos reales en la región era un alemán llamado Franz Hermann Schmidt, que en octubre de 1907 estaba explorando el inhóspito interior peruano junto con el capitán Rudolf Flenk y algunos guías nativos. Al llegar a un valle densamente boscoso, afirma que encontraron una zona a lo largo del río Solimoes que estaba extrañamente desprovista de cualquier animal acuático como caimanes y serpientes, o de hecho cualquier vida en absoluto, y se encontraron con algunas huellas masivas inusuales en el lodo. Al parecer, los guías se pusieron nerviosos y advirtieron que regresaran, pero ellos acamparon
quedaron ahí de todos modos. Al día siguiente se encontraron nuevas pisadas misteriosas junto al río, cerca del campamento, y Flynn anunció que había decidido seguirlas para ver a dónde conducían. Poco después se produjo una conmoción en la selva. Los monos y los pájaros empezaron a hacer mucho ruido y una gran figura oscura apareció entre la maleza, lo que hizo que uno de los asustados guías nativos corriera para ponerse a salvo en una de las canoas. Schmidt escribiría sobre el incidente lo siguiente: uno de los aterrados nativos empezó a alejar la barca a la costa y antes de que pudiéramos detenerlo, estábamos a 30 metros de la línea de flotación. Ahora no podíamos ver nada y los indios se negaron rotundamente a volver, mientras que ni Flynn ni yo nos preocupamos de dejar nuestros rifles para remar. Hubo un gran movimiento de plantas y un sonido como de fuertes golpes de un gran remo, mezclado con los gritos de algunos de los monos que se alejaban rápidamente del lago. Durante 10 minutos reinó el silencio. Luego las plantas verdes empezaron a moverse de nuevo y al volver al lago vimos el espantoso monstruo que ahora describiré. La cabeza apareció sobre unos arbustos de 3 metros de altura. Era el tamaño de un barril de cerveza y tenía la forma de un tapir, como si el hocico sirviera para tirar de las cosas o agarrarlas. Los ojos eran pequeños y opacos y estaban colocados como los de un caimán. A pesar del lodo a medio secar, pudimos ver que la garganta, muy parecida a una serpiente, solo que era más grueso en proporción. Tenía nudos ásperos como el costado de un caimán en lugar de su lomo. Evidentemente el animal no vio nada extraño en nosotros, si es que se fijó, y avanzó hasta situarse a no más de 50 metros de distancia. Pudimos ver parte del cuerpo, que yo juzgaría que tenía 2 o 3 metros de grosor hasta los hombros, si es que se puede usar esa palabra, ya que no tenía patas delanteras, sino solo unas aletas con grandes y pesadas garras. Todo esto es bastante dramático y angustioso, pero parece que lo fue aún más cuando Flynn levantó su rifle y le disparó, como parece que suelen hacer los humanos cuando se enfrentan a algo que no conocen. Smith también le disparó y esta vez le dio en la base de la garganta, lo que tampoco pareció tener mucho efecto. Según el relato de Smith, entonces empezaron a descargar sus armas sobre la enorme criatura al unísono, lo que la hizo huir hacia el agua fangosa. Smith contaría lo que ocurrió de la siguiente manera: tan rápido como pudimos empezamos a disparar. Creo que fueron 7 tiros. Creo que todos impactaron. Parecían solo haber molestado a la criatura, pero no le habían causado ningún daño. De repente se precipitó hacia adelante de una manera torpe y tonta. Los indios casi volcaron la piragua al alejarse, y tanto Flynn como yo la perdimos de vista cuando entró en el agua. Estaba ansioso por ver sus patas traseras, si es que las tenía. Volví a mirar justo a tiempo para ver lo último que quedaba de la criatura abandonando la tierra. Una pesada cola con ásperas protuberancias córneas. Todavía se veía la cabeza, aunque el cuerpo estaba oculto por el chapoteo. Yo diría que la criatura medía 10 metros de largo, con al menos 3 o 4 metros dedicados solo a la cabeza y a su garganta. En 3 segundos no había nada que ver, excepto las olas del agua fangosa, los movimientos de la vegetación ribereña y un mono herido con sus patas traseras inútiles subiéndose a la copa de un árbol. Mientras los indios se alejaban remando frenéticamente, le metí una bala al pobre bicho para sacarlo de su miseria. No habíamos avanzado ni 100 metros cuando Flynn me llamó y señaló a la derecha. Por encima del agua, a 50 metros, aparecía la cabeza del monstruo. Debió de sumergirse y pasar justo debajo de nosotros. Tras unos segundos de estar mirando, empezó a dirigirse hacia nosotros, y como nuestras balas parecían no surtir efecto, emprendimos la huida en serio. Lo perdimos de vista detrás de una isla, no lo volvimos a ver y nos quedamos igual de satisfechos. Es sin duda un relato muy espectacular y más extraño porque aparece dentro de un relato de la expedición que, por lo demás, es más bien anodino, incluso aburrido, y en su mayor parte bastante creíble y ordinario. Se ha sugerido que tal vez este informe fue un añadido posterior o que Smith se inventó la historia para animar las cosas, pero no hay forma de saberlo. Se trata de otro relato histórico perdido, enterrado en las notas de un explorador olvidado, sin posibilidad de comprobar su veracidad, y que permanecerá para siempre en el terreno de la especulación. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.